¿Es verdad lo que fue preguntado en este acto? Sí. ¿Conoce a los acusados? A todos no. A todos. Al señor Aldama no le conozco. Vale. Bueno, pero se me había olvidado advertirle que el Código Penal castiga con el delito de falso testimonio faltar a la verdad en este acto. A usted le ha propuesto el Ministerio Fiscal, la acusación popular y la defensa del señor Aldama. O sea, nosotros nos conocimos en octubre del año 2018, no fue en la calle Atocha, ni siquiera fue aquí en Madrid. Y a partir del mes de noviembre empezamos ya a vernos de forma asidua y acompañarle a viajes, a hacer comidas o cenar juntos. Y nosotros, bueno, como ya comenté en su momento, ¿ahí? Como ya comenté en su momento, el señor Ábalos no pensaba divorciarse mientras él fuera ministro y en noviembre del año 2019, que es cuando eran las elecciones, y ellos, bueno, lo que es el partido, iba a continuar en el gobierno durante 4 años, fue el momento en el que yo no iba a seguir en esa situación durante 4 años más y decidimos dejarlo. Sí, que ahí ya puede ver usted en qué momento se terminó la relación. Pues vamos a verlo. Porque acompañó usted a José Luis Ábalos, durante el año 2020 también, algunos viajes. No. ¿Cierto? ¿No? ¿Ninguno? Que yo creo, vamos, no, seguro, no. El último viaje que yo hice con él fue a Sevilla. Y fue el 30 de diciembre del año 2019. No terminamos una relación, nuestra relación no la terminamos en plan mal. Simplemente él tenía él iba a continuar en su vida paralela como la tenía, yo no estaba de acuerdo, pero no tuvimos una discusión, no hubo... O sea, no terminamos mal la relación. Por ejemplo, cuando nosotros lo dejamos, sí que es cierto que una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso y además por él también adopté un gato y evidentemente pues si ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal. Entonces él me dijo en todo momento que no me preocupara porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa y que en el momento en el que terminase la carrera y ya tuviese mi carrera profesional y trabajase, pues ya me buscaría una vivienda en la que estar, pero que mientras tanto, pues que me podía seguir quedando en el piso. Yo recuerdo que sí que es cierto que por el tema de las clases online, porque estábamos en el momento de COVID, tenía clases desde las 8 de la mañana hasta muchas veces 6, 7 de la tarde, que eran online, y sí que comenté que tenía que bajar al banco, que no sabía en qué momento lo iba a bajar a hacer, y entonces me dijo que le pasara la matrícula y Coldo lo gestionó. Todo lo que siempre me ha regalado me lo ha regalado el señor Ábalos, no el señor Coldo. Cuando el señor Coldo le hace algún regalo, le llevaba flores, le hacía una transferencia... Que yo sepa, a mí, y eso sí que... no sé, tendría que verlo porque yo no recuerdo nunca que me haya hecho el señor Coldo ninguna transferencia. No lo sé si es verdad o no, pero yo, no, si fue, tuvo que ser en algún momento ocasional y yo no recuerdo el motivo. O sea, no era algo que me hicieran transferencias. El señor Ábalos también el 3 de marzo del 2020, de 600 euros. ¿Lo recuerda? No, pero imagino que en las conversaciones de WhatsApp aparecerá el motivo de por qué hizo esa transacción. Es que no, o sea, no era algo habitual que a mí me hicieran transferencias de dinero. O sea, no sé si sería porque sí que es cierto que mi gato se rompió la pierna y él me dijo que, ya que era un gasto bastante elevado, que él quería ayudarme para poder operar al gato. Pero es que ya te digo, han pasado 8 años. No, es que para mí mi relación se terminó en noviembre del 2019 cuando él decidió que iba a seguir en su relación familiar de vistas a la sociedad y para mí ese momento es en el que se terminó. O sea, que luego él me haya seguido apoyando con el tema del piso, yo ya lo dije en su momento, yo creo que
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso, pero nada más. ¿Cuál era la relación que tenía usted con don Koldo García? Koldo era la sombra de José Luis, del señor José Luis Ábalos. Siempre que José Luis Ábalos el señor José Luis Ábalos estaba en algún sitio, pues iba con Koldo. No, como ya dije en su momento, o sea, yo compartía piso con 2 compañeras de la universidad y nosotros nos veíamos, aparte de que viajásemos o no, nos veíamos prácticamente todos los días, o si no era un día sí, un día no, y no teníamos tampoco un sitio donde poder vernos. Entonces él me dijo pues, que al final ya tenía 30 años y que lo suyo era que tuviera un sitio para mí y que no siguiera compartiendo. Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustaba. Era, por tanto, un piso que lo eligió usted con la idea de vivir allí usted sola y con la idea también de pasar tiempo con don José Luis Ábalos. Claro, Entiendo. o sea, evidentemente el señor Ábalos seguía teniendo la casa que pertenecía al ministerio en la que él vivía con su familia, pero la idea era de tenerla para poder estar los dos. Yo tenía mi casa. Pero compartida, ¿no? Pero yo era feliz ahí. Si yo no tenía una relación con una persona que pensé que iba a ir a largo plazo, yo no me voy de mi casa. ¿Recuerda si el señor Koldo García le dijo que su persona de contacto para la búsqueda de piso sería Alberto Escolano? ¿Recuerda usted a esta persona? Yo eso como tal no lo recuerdo así, sino yo lo que recuerdo es que cuando yo ya elegí la casa que yo había buscado y que me había gustado, porque sí que es cierto que el señor Koldo también creo que me había mandado algún ejemplo y tal, pero a mí me gustaba la que me había gustado, me dijo que me tenía que encontrar con esta persona, con el señor Alberto, para ver el piso. Cuando termina el alquiler del piso, nos vamos ya Usted ya ha elegido el piso este desde Plaza de España, ha visto otro piso que no le gustó. No, yo quería ese, vi ese y nos quedamos con ese. Pero visitó otro que decía que era pequeño, enano. No, sería por fotos. Yo no fui a ver otro piso, a mí me gustaba ese. Mire, pues entonces vamos a poner mire, para recordarlo, en el folio 152. No sé dónde estaba, porque eso no lo dice usted. Es que me ha dejado así porque de verdad que lo de que hubiéramos visto otro piso, lo único que puede ser es que, porque yo recuerdo perfectamente cómo yo quedé, dónde estaba el señor Alberto cuando yo quedé con él, y yo no recuerdo haber quedado 2 veces con él para ver un piso. Otra cosa es que en el mismo edificio primero viéramos uno y mi cabeza lo borraría porque no tenía ningún interés en él, y luego el mismo momento, el mismo día, viéramos el otro, porque es que de verdad que yo no me he reunido 2 veces con el señor Alberto a ver 2 pisos. La conversación como tal no, pero podría haber pasado porque yo, cuando ha habido algún problema con el piso, me he agobiado bastante y más pensando en que no me pudiera quedar. Que yo recuerde esa conversación así, con esas palabras, esas frases, no, pero tampoco voy a negar que sea cierta. Es que no han pasado 6 años, casi. Para mí siempre era Alberto, Koldo y después el señor Ábalos. Nunca quería molestar al señor Ábalos por este tipo de cosas porque entendía que estaba en momentos más importantes que mi nevera, pero bueno, por lo menos al señor Koldo sí que le comunicaba que había pasado algo y que el señor Alberto no me estaba contestando, por eso escribía al señor Koldo. ¿Supo usted quién compró la nevera? ¿La compró el señor Koldo? La ¿Quién nevera la pagó? estaba en el domicilio. ¿Perdón? La nevera estaba en el domicilio, pero siempre todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos. Usted sabía que el piso, el contrato, lo firmó, el inquilino, el contrato de arrendamiento lo firmó
el señor Escolano. Eso sí lo sabía. Sí, O sea, que era el obligado al pago de la renta. sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No comentó con el señor Ábalos esta cuestión de quién paga el piso? ¿Usted pensaba que lo pagaba el señor Ábalos? Yo pensaba que lo pagaba el señor Ábalos, igual que cuando hemos hablado de billetes, hemos hablado de todo, de comidas. Yo nunca he sido una persona que vaya a hacer ese tipo de preguntas porque creo que no hay necesidad de hacerlas. Mire, hay otro incidente a finales del 2020, cuando el piso no se está pagando, se deja de pagar. Se dirige usted al señor Koldo. ¿Recuerda este Yo creo problema que a me finales? dirigí directamente al señor Ábalos ese día. ¿No fue el 9 de diciembre? A finales del 2020, en la página 163, lo podemos ver. ¿Ha dicho usted esta fecha? 4 de diciembre. No, pensaba que era el 9 de diciembre, pero bueno, 9 de diciembre, 4 de diciembre. Yo creo que escribí directamente, bueno, es que ahí me agobié muchísimo porque directamente me llamaron de la inmobiliaria diciéndome que se debían 4 meses del alquiler y que me tenía que ir de forma isofacta ese mismo día de la vivienda. Me extrañaba, pero por lo que le vuelvo a decir, o sea, daba igual quién lo pagase, al final para mí siempre era el señor Ábalos el que lo estaba abonando, entonces yo en quien lo pagara o no lo pagara, yo no me metía. Lo único que yo no quería es que me echaran del piso. Mire, podemos ver en la página 170, me vas a pagar tú 3.000 euros de alquiler, estamos locos. Y Koldo le dice, solo digo que el tema lo llevo yo, solo digo eso. Nadie dice nada de pagar. ¿Recuerda usted esta conversación con...? No, sí que recuerdo lo de que había que meter presión por lo de la luz y que como no, porque el problema que tenía esa vivienda, que yo no es que sea electricista ni sepa mucho de electricidad, la vivienda. Mire, ahí tiene la final de la conversación, un poco más arriba. No, un poco más arriba. Solo digo eso. Y le contesta, le dice usted, estamos locos y tal. ¿Por qué consideraba usted que no tenía sentido que don Koldo pagara el alquiler de su vivienda? Porque yo no recuerdo esta conversación, pero a lo mejor es que me dijo que él lo iba a pagar de su bolsillo. No, es que lo pagó de su bolsillo. Pues yo No, de no su lo bolsillo. sabía. El testigo no recuerda exactamente la conversación y la sugerencia de que lo pagó de su bolsillo, ella no lo puede afirmar. Yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar. Está claro que con eso no se ha conseguido absolutamente nada. Lo único que se consigue es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle. Es lo único que hemos conseguido, por eso te digo. Entonces, he quedado ahora para comer, hacer lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y vosotros consideréis. Que le fueran a reclamar a usted la renta, entiendo. Yo de eso como tal no me acuerdo. Yo sé que a mí en diciembre, no sé en qué momento, si fue el 4, si fue el 9 o el 16, ellos como que se desentendieron en ese aspecto. Yo tuve una reunión con los propietarios de la vivienda en el que les comenté que me acababa de enterar en diciembre de la situación del impago de la vivienda y que yo no pensaba quedarme en esa casa si no se estaba abonando las rentas, pero que como me acababa de enterar, que necesitaba por favor que me dejaran unos días para poder recoger mis cosas y buscar otro sitio. Junto con los WhatsApps que le rebota de los abogados, le dice usted al señor Ábalos, en esta mierda me has metido con el puto piso. ¿Os recuerda? Podemos ver. Como que Si se no. lo mandase así, no, pero le podría haber dicho eso y muchas más cosas a lo largo de esos 2 meses o 3. De acuerdo. Bien, vamos a avanzar al... Bueno, una última pregunta en relación con el piso. ¿Cómo ocurrió esto de enviar usted su currículum a INECO? No, o sea, a mí el señor Ábalos me comentó que sería interesante que mientras estaba estudiando la carrera
que también trabajara, porque así me vendría bien para cotizar. Además, hubo alguna broma al respecto, porque en mi carrera profesional prácticamente todos somos autónomos, entonces a mí como que me parecía raro, pero me dijo que bueno, que era interesante que tuviera un trabajo mientras estaba estudiando la carrera. Usted está... ¿Y que fuera concretamente en INECO? Es que yo realmente no tenía ni idea de nada. O sea, es más, yo no sabía ni siquiera que INECO fuera una empresa pública ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos o del señor Koldo, que siempre tenían muy buenas relaciones con muchas personas.